bajar, como decía ella, al barro, a la arena, y voy a centrar mi ponencia básicamente en los aspectos jurídicos relativos a la sucesión de la empresa familiar. La empresa en sí es una propiedad, normalmente articulada en una sociedad mercantil, y por tanto el empresario lo que tiene son acciones o participaciones de una SL o de una sociedad anónima. Y lógicamente, si hablamos de suceder a esa persona, tenemos que hablar de cuáles son las restricciones o limitaciones que existen en la normativa vigente para que se pueda suceder o transmitir esas acciones o esas participaciones de esa sociedad limitada. Por tanto, mi ponencia en la primera parte va a ver precisamente sobre todos esos límites jurídicos desde el punto de vista civil, societario, incluso económico-matrimonial y fiscal que existen para que un empresario pueda suceder y transmitir sus acciones, sus participaciones a sus hijos. Y luego, en la segunda parte, abordaré un poquitín el tema o la figura del protocolo familiar como una figura clave para articular del mejor modo posible la sucesión en la misma, ¿no? Entonces, comenzando ya por el análisis de los límites civiles a la sucesión en la empresa familiar, los límites testamentarios o sucesorios, bueno, hay un concepto que sí que quiero destacar, que es el de la vecindad civil, porque la verdad es que es un concepto que es bastante desconocido a nivel empresarial. A ver, vamos a ver, todo el mundo sabemos qué es la vecindad administrativa. En función de donde estemos empadronados, pues tenemos una vecindad administrativa, pues estoy en Donosti, vecindad administrativa de Donosti, que me sirve pues para bien poca cosa, para votar, para acceder a determinadas subvenciones, etcétera. Eso sería la vecindad administrativa. También todo el mundo sabemos lo que es la vecindad fiscal, sobre todo ahora en el mes de junio, donde el legislador todos los años nos impone la obligación de tener que cotizar. Todo el mundo sabemos que si hemos residido el año anterior más de la mitad del ejercicio en un territorio correspondiente, vamos a tener que tributar en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, donde estemos. Pero por el contrario, el tema de la vecindad civil, la verdad es que mucha gente lo desconoce. Y es un tema que, hablando de sucesión, tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque no existe un único régimen civil sucesorio aplicado en todo el Estado, sino que además del Código Civil Común, existen hasta 8 regímenes forales especiales. Y según dónde estemos, o cuál sea nuestra vecindad civil, nuestros límites sucesorios van a ser unos u otros. Entonces, ¿realmente qué es la vecindad civil? Pues ese vínculo de dependencia que liga a una persona con un ordenamiento jurídico concreto. De tal forma que si tiene vecindad civil navarra, va a poder testar conforme a derecho navarro, que ya vamos a ver que existe libertad de testar. Mientras que, por ejemplo, si tiene vecindad civil común, como aquí en Guipúzcoa, vamos a estar sujetos a una serie de limitaciones derivadas del sistema de legítimas y no vamos a poder testar libremente en favor de todos los hijos o de uno solo de ellos como quisiéramos, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es nuestra vecindad civil? Bueno, pues la regla general, no sé si marca este puntero, sí. La regla general es que la vecindad civil se adquiere por filiación. Si mi madre es navarra y mi padre es navarro, yo en principio tengo vecindad civil navarra. Si mi padre es navarro y mi madre es guipuzcoana, en principio se está como punto de ruptura de conexión al lugar de nacimiento. Pues hijo de navarro y de guipuzcoana nacido en Navarra tendrá vecindad civil navarra. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que el cambio de residencia puede que determine un cambio de nuestra vecindad civil, muchas veces sin saberlo. Porque el cambio de residencia implica, por ejemplo, si se produce de forma automática un cambio de residencia durante 10 años, sin que abramos la boca, implica un cambio de vecindad civil. Pongo un ejemplo. Yo soy navarro. Si me vengo a vivir a Eibar durante 10 años y no digo nada ante el encargado del registro civil, pierdo la libertad de testar navarra que tenía hasta entonces y me convierto en ciudadano guipuzcoano y, por tanto, paso a estar integrado y regido por el sistema de legítimas del Código Civil. Ese cambio se produce, como digo, automáticamente. O también de forma más rápida, con una declaración expresa, por una mera cambio de residencia con 2 años, también puedo alterar mi vecindad civil. Con lo cual, este concepto un poquitín para que se sepa y que se tenga en cuenta. Obviamente nos vamos a centrar nosotros en lo que es la normativa de Guipúzcoa, que básicamente se rige por el Código Civil, si bien existen algunas especialidades en cuanto a la sucesión de los baserritarras para evitar la disgregación del caserío. Pero la verdad es que en Guipúzcoa, como sabéis, tenemos una serie de legítimas que no podemos saltar y que ahora mismo veremos. Pero vemos un poco un recorrido sucesorio de lo que ocurre en los territorios vecinos.
Por ejemplo, en Vizcaya. En Vizcaya, para empezar, existen dos regímenes distintos, ¿eh? En la zona aforada, bueno, que son todo lo que es la zona que no es Bilbao, ni las 12 villas que recoge el fuero, ¿eh? En esa zona aforada, la legítima de los descendientes es amplísima. 4/5 partes de la propiedad de un padre, necesariamente, quiera o no, tienen que ir a pasar a sus hijos. Con lo cual, la parte de libre disposición de ese padre es muy poca, 1/5 parte, ¿eh? Lo que sí que tiene suerte en Vizcaya es que ese padre, esa legítima es global o colectiva. Va a poderla distribuir entre sus hijos de la forma que quiera. Esas 4/5 partes se las va a poder dejar a un hijo, ¿eh? Pero bueno, como veis, es una legítima importante. En la otra zona de Vizcaya, que no es la aforada, rige el Código Civil, con el mismo sistema que tenemos, por ejemplo, en Guipúzcoa. En Álava se complican más las cosas. Hay hasta 3 regímenes sucesorios distintos. En la zona de Ayala, municipios como Ayala, Lezama o Oquendo, tienen libertad absoluta de testar, ¿eh? Un causante, un empresario, puede legar todos sus bienes a la persona que quiera, sin limitaciones civiles. Por contra, en alguna parte de Álava, como son los términos de Llodio y Aramayona, rige el código vizcaíno, con esas legítimas de las 4/5 partes que antes hablábamos, y en el resto de Álava, Vitoria incluida, lo que rige es el Código Civil. Con lo cual, como veis, el caos es total, ¿eh? En Navarra ya lo hemos dicho, hay una libertad de testar total, y una persona puede legar todos sus bienes a sus hijos, descendientes, sobrinos o a quien quiera, porque la legítima es puramente formal, ¿eh? No hace falta más que poner en el testamento una serie de formalidades simbólicas y la libertad de testar, como digo, es total. En Galicia, por ejemplo, la legítima de los descendientes es de 1/4 parte del caudal hereditario, al igual de lo que ocurre en Cataluña, ¿eh? En Baleares, la legítima de los descendientes es de 1/3 parte o de 1/2, según tengas 4 o más descendientes o 4 menos descendientes, ¿eh? Y por último, en Aragón tienen un sistema de legítimas de que la mitad del caudal hereditario necesariamente va a pasar a los descendientes de forma global, ¿eh? Parecida a la legítima vizcaína que antes comentábamos, y la otra mitad de los bienes es de libre disposición, ¿eh? Bueno, pues bien, dicho todo esto, me voy a centrar en lo que ocurre aquí en Guipúzcoa, en la que, como os he dicho, existe un sistema de legítimas bastante duro y que nunca podemos rebasar, ¿eh? Entonces, existe lo que se llama un sistema de legítimas, que es aquella porción de bienes de las que el testador no puede disponer, porque ya el legislador determinadamente las ha encomendado a determinadas personas que son los legitimarios, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los límites que tenemos nosotros en Guipúzcoa? Vamos a ver, si tenemos hijos o descendientes, padres o ascendientes o cónyuges, necesariamente a ellos hay que dejarles algo, ¿eh? Y precisamente por ese orden. En primer lugar están los hijos y descendientes, en defecto los padres y ascendientes, y en tercer lugar el viudo, ¿eh? Que tiene una legítima en usufructo, como vamos a ver, pero que puede que concurra con hijos o con padres, ¿eh? Y pongo entre interrogaciones el tema de las parejas de hecho, porque el Código Civil no se ha modificado y a efectos civiles del Código Civil la pareja de hecho no está equiparada, al menos en nuestro ámbito, a los derechos conyugales. Cosas que, por ejemplo, pues sí que ocurren en otros territorios forales donde la equiparación ya se ha producido, ¿eh? Entonces, si tenemos cualquiera de estos 3 grupos, necesariamente vamos a tener que respetar esas legítimas. Sí que hay una serie de causas de desheredación, que yo creo que no tiene sentido que entremos a analizarlas, pero que son causas muy muy graves y que el Tribunal Supremo además las interpreta muy restrictivamente. Por tanto, con lo que nos tenemos que quedar es que si tenemos en Guipúzcoa descendientes, ascendientes o cónyuges, vamos a tener muchos límites a nuestra libertad de testar, ¿eh? Entonces, si queréis, aquí a efectos gráficos vamos a ver los distintos supuestos o límites sucesorios que vaya a tener un empresario de cara a suceder según concurra con descendientes, con cónyuges, con ascendientes, etc. El primer supuesto, voy a ir un poquito rápido, ¿eh? Una persona fallece con descendientes pero sin cónyuge, ¿eh? Es el supuesto que a todos nos suena. Entonces, la herencia de esa persona se divide en 3/3. La parte de legítima estricta, marcada con rojo, inquebrantable. Una tercera parte de todo el patrimonio de esa persona necesariamente tiene que ir a los hijos y por partes iguales.
si tengo 4 hijos, un tercio entre 4, una 12ª parte, necesariamente va a mis hijos. Sí que es cierto que si alguno de mis hijos ha fallecido, su parte correspondiente pasa a su estirpe, a mis nietos. Pero como vemos, respecto a este tercio de legítima estricta, la libertad de disposición es nula. Es una operación meramente aritmética. El segundo tercio, el llamado tercio de mejora. Otro tercio, este tercio, puede ir a cualquiera de los descendientes del testador. En este caso sí que puede abrir el abanico y, parecido a lo que ocurre en Vizcaya, puede elegir entre un hijo e incluso saltar de generación, y el testador se lo puede dejar a un nieto. Pero necesariamente este tercio de mejora va a parar a los descendientes. Si no dice nada de ellos, pues obviamente se repartirá entre los hijos por partes iguales. Pero precisamente por eso se habla de mejora. El padre puede mejorar a un hijo en contra de los otros. Y solo la tercera parte restante, lo marcado en verde, sería de libre disposición, que se puede dejar a la persona que se quiera, por supuesto a un hijo, a todos o a ninguno de ellos. El siguiente supuesto es igual que este, pero además de hijos tenemos cónyuge. El supuesto repartitorio es exactamente el mismo que antes, si bien la única peculiaridad que existe es que la parte roja, el tercio de mejora, ese que se podía distribuir a los hijos libremente, está grabado con un usufructo en favor del viudo. El viudo en este caso tiene derecho al usufructo de ese tercio de mejora. Y como veis, lo que suele ser muy habitual, seguro que si alguno de vosotros está casado y tiene hecho testamento tendrá una cláusula muy parecida, es lo que se llama la cautela socini, que ya arranca desde el derecho romano, pero que bueno, que se sigue empleando en la actualidad. Es una cláusula en virtud de la cual lo que se pretende es mejorar al viudo, al cónyuge viudo, a la persona que quede viuda, ¿no? Y lo que se le permite a esa persona es que opte o bien por el usufructo universal de los 3 tercios, o bien que se quede con la parte de libre disposición, el tercio verde, y el usufructo del tercio de mejora. Entonces, básicamente, esos serían los límites a tener en cuenta cuando una persona tiene descendientes y cónyuge. Siguiente supuesto, no tenemos descendientes, pero sí tenemos ascendientes, sin cónyuge. En este caso, la tarta la partimos de forma distinta. La mitad es de libre disposición y la otra mitad va a parar a los ascendientes. Pensemos el supuesto de un empresario que no tenga hijos y que quiera transmitir su empresa a un sobrino. Pues en principio, hasta que no mueran sus padres, los padres tendrían derecho a la mitad de su herencia, con lo cual hay que ser excesivamente cautelosos con relación a este supuesto. Siguiente supuesto. Lo mismo, una persona fallece sin descendientes, pero fallece con ascendientes y con cónyuge. Y aquí la complicación es total, porque la verdad es que el cuadro es muy difícil de entender, incluso en teoría. Yo simplemente lo pongo para daros fogonazos y que cada uno se haga la foto suya. Fijaros lo complicado que es. Los padres en este caso tendrían derecho a la parte marcada en rojo. Un tercio de la herencia es para los padres necesariamente. El viudo tendría derecho al usufructo de la mitad, de lo marcado en azul, y sobre lo que único podría disponer, o tendría libertad de testar el testador, es sobre el resto. Esto es, sobre la nuda propiedad de lo azul y sobre el pleno dominio de esa sexta parte que aparece marcada en verde. Vale, perfecto, sí. Vamos a ver. Habréis oído hablar de la figura del usufructo. El usufructo lo que implica es que se concede, se desmembra el dominio de un bien, por ejemplo, si es un inmueble se ve gráficamente muy claro, ¿no? El usufructuario de un inmueble tiene derecho a vivir en él, a arrendarlo y cobrar las rentas, etcétera. Y la otra parte, lo que no es del usufructuario, es del nudo propietario, o sea, es por así decirlo, el dominio desnudo de ese derecho de usufructo. En el caso de empresas familiares, acciones o participaciones, el nudo propietario realmente suele conservar los derechos de voto, acudir a las juntas, etcétera, salvo que los estatutos establezcan lo contrario, pero los dividendos y los derechos económicos corresponden al usufructuario.
Entonces, en materia de sucesiones es muy importante tener presente las figuras del usufructuario y el nudo propietario, porque, como veis, en el Código Civil todos los derechos del viudo legitimarios se perciben en usufructo. Entonces, siempre que concurra un sucesor con el viudo del causante, siempre vamos a tener en cuenta el tema del usufructo. Bien, y el último supuesto que quería mencionar es el supuesto de que una persona fallece sin descendientes, sin ascendientes y sin cónyuge. Este es el único supuesto en el Código Civil en el que yo puedo testar como quiera, ¿eh? El 100% de toda mi herencia es de libre disposición porque por definición, si no hay ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, no hay legitimarios y yo puedo dejar los bienes a quien quiera, ¿eh? Importante. La gente tiene en la cabeza que si los hermanos tienen derechos sucesorios, si tienes obligación de dejarles, no, en absoluto. Solamente tienes obligación con relación a descendientes, ascendientes y a cónyuges. Luego en tu testamento ahí puedes regular, si no tienes ese tipo de vinculaciones familiares, los bienes los puedes dejar a quien quieras y sin ninguna limitación, ¿eh? Lo que sí te hace el legislador es, en el caso de que te mueras sin testar, sí te hace el propio legislador un testamento. Y en ese caso, te lo recojo aquí, por orden excluyente te dicen, en primer lugar van a heredar tus hijos, aunque no hayas hecho testamento, en su caso si tienes viudo con ese usufructo de un tercio que antes comentábamos. En segundo lugar, en defecto de hijos, si no tengo hijos, van a heredar los ascendientes, en su caso el usufructo del viudo, que en este caso es de la mitad. En tercer lugar, en defecto de descendientes y ascendientes ya entra el viudo. En cuarto lugar entran los hermanos y sobrinos. Aquí no me meto en disquisiciones porque técnicamente según concurran tíos con sobrinos se hereda por cabezas o por estirpes, ¿eh? Entonces quedaos con esa idea. En cuarto lugar hermanos y sobrinos. En quinto lugar heredan tíos. En sexto lugar heredan primos, colaterales de cuarto grado. Y más allá de allí ya quien hereda son los estados, diputaciones forales o gobiernos autonómicos según los casos, ¿eh? Con lo cual, en primer lugar, lo que quería decir es que las primeras limitaciones de las que tenemos que ser muy, muy conscientes a la hora de regular la sucesión de nuestra empresa familiar es de nuestra vecindad civil y de nuestros límites sucesorios que surgen en consecuencia. Pero hoy no acaba todo, ¿eh? En segundo lugar, si el empresario de cuya sucesión se trata estaba casado, la propia normativa propia de su matrimonio, la propia normativa reguladora de su régimen económico matrimonial, también va a imponer una serie de límites a su sucesión, ¿eh? A ver, en reglas generales, básicamente existen dos regímenes en los que una persona puede estar casada: el de separación de bienes y el de gananciales, ¿eh? Sí que existen regímenes intermedios, como el de participación, pero son absolutamente doctrinales. Yo en Guipúzcoa nunca he visto ninguna persona casada en participación, y siempre que conozco un notario nuevo le pregunto a ver si ha autorizado alguna escritura de capitulaciones matrimoniales con regímenes de participación, y hasta el día de hoy nadie me ha dicho que haya autorizado una escritura en este sentido. Por lo tanto, en el 100% de los casos, o estás casado en separación de bienes o en gananciales, ¿eh? Si estás casado en separación de bienes, en principio tu régimen económico matrimonial no te tendría que poner la zancadilla de cara a quién articular la sucesión. ¿Por qué? Porque lo normal, lo pongo entre comillas, es que esa empresa familiar sea privativa tuya. Y en tu testamento, si es privativa tuya, puedes hacer lo que quieras con ella, por supuesto respetando los límites civiles de antes. Pero por contra, si estás casado en régimen de gananciales, de sociedad de gananciales o de comunidad de gananciales, como también se llama, que es el régimen que rige en defecto de capitulaciones, o sea, el régimen normal, la existencia de estas sociedades gananciales sí que puede plantear, no sé si llamarlas limitaciones, pero sí una serie de especialidades que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, lo primero, en gananciales este régimen se caracteriza porque hay tres tipos de bienes: los privativos del cónyuge 1, los privativos del cónyuge 2 y los gananciales, ¿eh? No voy a detenerme, pero, a ver, normalmente privativos son o los que aportas antes de casarte o adquieres por herencia o donación de tus padres o de quien fuera, mientras que gananciales son los que adquieres con tu trabajo o con el trabajo de tu cónyuge, y los que se van comprando vigente el matrimonio, Con lo cual, una cosa esencial que hay que tener bien presente es cuál es la naturaleza de esa empresa familiar. Si yo he constituido mi SL una vez casado en los años 70,
pues cuando yo me muera, esas acciones de o esas participaciones de esa SL van a tener carácter ganancial. ¿Y qué ocurre? Pues tiene mucha trascendencia este tema, porque cuando yo fallezco, no solamente se va a abrir mi herencia, sino que también con carácter previo se va a tener que disolver la sociedad de gananciales, ¿eh? Con lo cual, lo primero que hay que hacer es investigar claramente qué naturaleza tienen mis acciones o mis participaciones. No vaya a ser que luego haya sorpresas, ¿eh? Entonces, normalmente, estos negocios, el de la liquidación de las sociedades gananciales y el de la liquidación de la herencia, se suelen articular en lo que se llama una única escritura, una escritura mixta, de disolución de gananciales y de herencia, ¿eh? A los herederos, obviamente, solamente se les va a adjudicar bienes vía herencia, pero al cónyuge se le pueden adjudicar bienes por ambos títulos, por disolución de las sociedades gananciales y por los derechos hereditarios en función de lo que diga el testamento, ¿eh? Por tanto, simplemente como recomendación, primero, examinemos bien cuál es el carácter ganancial o privativo de nuestras acciones o participaciones, y segundo, ya esto no nos corresponde a nosotros, porque si en principio nos hemos muerto, serán los sucesores quienes tendrán que hacerlo, pero tendrán que decidir muy claramente qué bienes se adjudican al viudo y en concepto de qué, ¿eh? Porque el tema tiene una trascendencia fiscal muy importante, como si luego hay tiempo lo veremos. Tercer grupo de limitaciones. Me vais interrumpiendo, perdón, ¿eh? Si no veis algo. Vamos a ver. En tercer lugar, además de esas limitaciones civiles sucesorias, civiles familiares, económico-matrimoniales, están las limitaciones societarias, ¿eh? Porque, como hemos dicho, la empresa familiar en el 99,99% de los casos se articula a través de una sociedad mercantil. Pues bien, tanto la ley de sociedades de capital como los estatutos pueden establecer una serie de restricciones que hagan de alguna forma limitable, esa transmisión. La regla general que establece la ley de sociedades de capital es que, en principio, si los estatutos no dicen nada, esas acciones o transmisiones o participaciones sociales se pueden transmitir a los herederos libremente. Pero sí que es muy frecuente que en los estatutos se diga algo, ¿eh? Y se establezcan, por ejemplo, o bien derechos de adquisición preferente, o bien sistemas que exigen la autorización previa de un órgano, ¿eh? También digo, es frecuente que estas restricciones no jueguen entre familiares cercanos. Pero mucho ojo, porque antes de acometer un proceso tengamos bien presente qué es lo que dicen nuestros estatutos. Porque así como puede que nuestros estatutos digan que es libre la transmisión mortis causa en favor de nuestros hijos, igual se dice que no es libre en favor de nuestros sobrinos. Y se establecen derechos de adquisición preferente en favor de los restantes socios, ¿eh? Con lo cual, tercera limitación a tener en cuenta es esta relativo a, pues un poco a la sucesión mortis causa. Claro, también conectado con esto está el tema del valor razonable. Dices, muy bien, los estatutos establecerán que los restantes socios tienen un derecho de adquisición preferente, pero ¿a qué precio? Si en mi testamento yo le dejo a mi sobrino la propiedad de mi empresa, se la dejo gratuitamente, ¿qué le van a pagar a mi sobrino por esa empresa? Entonces la verdad es que aquí hay una especie de dislocación legislativa que es de difícil solución, porque por ejemplo en la ley de sociedades de capital se discrimina un régimen en función de que estemos ante participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada, en cuyo caso ese valor razonable lo fija un auditor que designa al registrador mercantil, mientras que por contra, si es una SA, acciones de una SA, ese valor razonable lo fija un auditor designado por los administradores de la compañía, que se convierten un poquitín en una especie de juez y parte. Él elige en el auditor, seguramente un auditor igual de complacencia, y lo que marca ese auditor es en principio el valor razonable que puede permitir el escudo y que puede evitar que entre el sobrino que habíamos designado en nuestro testamento, ¿eh? Con lo cual, esto es un tema de difícil solución. Y ya os diremos que además las interpretaciones que están haciendo sobre el carácter dispositivo imperativo de estas normas es diferente, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos la suerte de que en Guipúzcoa el registrador mercantil sí las considera dispositivas y por tanto nosotros podemos
jugar sobre ellas, pero no es así lo que ocurre, pues por ejemplo, en registros vecinos como el de Vizcaya o el de Navarra. Bien, y en cuarto lugar voy a aludir ya, obviamente, a las limitaciones fiscales, a tener en cuenta en caso a una sucesión mortis causa. Bien, aquí quiero precisar dos ideas previas. Primero, la adquisición de unas acciones o participaciones vía herencia es un hecho que está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. Por contra, si es el viudo el que se adjudica esas acciones o participación que eran gananciales, no por herencia, sino por disolución de sociedades gananciales, esas adjudicaciones no están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones. Las adquiere sin tener que pagar ese impuesto. Esa es la primera precisión. Segunda precisión, me diréis, bueno, vale. Bueno, además, como abriendo paréntesis, este tema es un tema al que se le daba muy poca importancia en Guipúzcoa, sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace pocos años las transmisiones hereditarias en favor de hijos estaban exentas, no se pagan impuestos. Ahora ya vamos a ver que no, que sí, que claro que se pagan impuestos y además en algunos casos los tipos son bastante elevados en función del parentesco. Entonces, la segunda idea que quiero remarcar es el tema del valor. El valor que demos a esas acciones o a esas participaciones en la escritura de herencia o de adjudicación de herencia ha de ser el valor real. Me diréis, ¿cuál es el valor real de una empresa? Pues esta es la pregunta del millón que siempre todo el mundo se hace, ¿no? Los sistemas fiscales establecen recursos a valores teórico-contables, incluso consolidados, es un grupo de sociedades, remisiones a capitalizaciones de beneficios del promedio de los últimos años o incluso a valores nominales. Pero claro, a mí como empresario, sobre todo, si no quiero desigualar a mis hijos, tendré que articular algún sistema que me permita alcanzar la piedra filosofal y que sepa que yo lo que estoy donando o mejorando a uno de mis hijos realmente es justamente compensado con bienes que no se dan al sucesor de la empresa. Entonces, este tema hay que tenerlo muy en cuenta, hay que pensarlo y meditarlo muy mucho, pero es que además de esa reflexión interna está el tema fiscal, porque sobre ese valor que demos vamos a tener que tributar. ¿Cuál es la cuota que pagamos? Pues fluctúa en función del grado de parentesco. A nivel fiscal, en Guipúzcoa existen tres grupos. Un primero, el grupo de los privilegiados, los descendientes, ascendientes, cónyuges y parejas de hecho. Aquí sí que se equiparan las parejas de hecho, no a nivel civil, pero sí a nivel fiscal. Tienen un tipo fijo de un 1,5%. Los ascendientes y descendientes por afinidad, o sea, el suegro, el yerno, la nuera. Los hermanos, los tíos y sobrinos, por contra, tienen una tarifa progresiva que va del 5,7% al 34%, en bases superiores a 2 millones de euros, con lo cual es un impuesto bastante caro, el de sucesiones y donaciones. Hacer números rápidos, pensar lo que puede valer una empresa y si va un sobrino, pues que se tiene que poner en tipos marginales de cercanos al 35%. Eso en cuanto a sobrinos. Pero a parientes más lejanos y extraños, por ejemplo, a primos, hay una tarifa progresiva y encima endurecida, que te va de marginales pues hasta el 42,56%. Con lo cual, el impuesto de sucesiones es un impuesto bastante caro y hay que medir muy mucho cómo se articula el patrimonio pues para evitar tener que soportar la carga tributaria, ¿no? El sucesor. Entonces, deciros que existe una reducción general en el impuesto por cada heredero o legatario, una reducción que puede ser 400.000 euros en caso de descendientes o 16.000 euros para los del grupo 2 y 8.000 euros para los del grupo 3. Pero que además de esta reducción general, y esto es lo importante, sí que existe una posible reducción especial. El 75% de la base del impuesto en transmisiones mortis causas de empresas puede quedar no sujeto, o sea, hay una reducción del 75% del valor de esa empresa, siempre que se cumplan estos 4 requisitos. Primero, que al tiempo de su fallecimiento, la principal fuente de ingresos
del muerto, precisamente, vinieran de la empresa que transmite. Y se entiende que tienen que ser ingresos derivados de rentas de trabajo o de actividades económicas. Con lo cual, montemos a tiempo la estructura a tiempo para que, si, por ejemplo, es preciso articular una sucesión en favor de un sobrino, que es muy cara, podamos gozar de esta reducción, de ese 75%. Segundo, el adquirente también no vale que sea cualquier persona para gozar de esa reducción, perdón. Tiene que ser un descendiente, ascendiente, cónyuge, pareja de hecho, o colateral hasta tercer grado. Colaterales hasta tercer grado son los hermanos y los sobrinos. Tercero, objetivos, requisitos objetivos. La reducción se aplica, bueno, aquí lo especifico, pero igual más claro lo veis, a aquellas empresas familiares o no familiares que están, que estaban antes exentas del impuesto del patrimonio y que ahora gozan de la famosa reducción del 75% en el impuesto de la riqueza y las grandes fortunas. Que si recordáis, tienen que ser participaciones significativas, una titularidad individual del 5% o del 20% del conjunto familiar, y que no sean sociedades de mera gestión de patrimonio mobiliario e inmobiliario. Y por último, como requisito temporal, se exige que el sucesor en la empresa tenga que mantenerla durante los 10 años siguientes. Entonces, si se cumplen esos 4 requisitos, la sucesión en esa empresa familiar puede gozar de una reducción especial de ese 75% de la base del impuesto de sucesiones. Esto estamos hablando hasta ahora de muertes. Sucesión mortis causa. No quiero ser morboso, pero es que estamos hablando de sucesiones y obviamente, por mucho que planifiquemos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, que hay que planificar la sucesión y tal, y que decías antes con mucho criterio, y mi edad de jubilación va a llegar, por supuesto que va a llegar, pero lo que seguro que va a llegar es tu fallecimiento. Con lo cual, aunque sea un tema escabroso, es un tema del que hay que hablar, porque si no planificas bien tu patrimonio, está clarísimo que vas a tener unas limitaciones fiscales tremendas para articular cualquier tema. Eso, como digo, en cuanto a transmisiones mortis causa, pero hay gente que se plantea la posibilidad de ceder en vida la participación de las empresas a sus hijos, a sus descendientes, hacer donaciones. Pues muy brevemente y paralelamente a lo que he hecho con las herencias, voy a hacer ahora lo mismo con las donaciones. ¿Qué límites tenemos para donar en Guipúzcoa? Primero, límite civil, exactamente el mismo que en las sucesiones. Hay un axioma jurídico que dice que nadie puede dar ni recibir en donación más de lo que pueda dar o recibir por testamento. Hombre, obviamente, si yo tengo un patrimonio de 100, del que 90 constituye mi empresa familiar, y tengo 3 hijos y quiero dejárselo todo a uno de ellos, yo no voy a ser tan listo de decir, mira, te lo dono en vida y así solamente lo que queda, la legítima va a jugar sobre el residual y sobre ahí empezamos a jugar los tercios. Esto no es válido. Esa donación que yo he hecho en vida a mis hijos se computa para el cálculo de las legítimas y en la parte que pise la legítima de sus hermanos se va a tener que reducir. Con lo cual, no es un buen negocio desde el punto de vista civil anticipar la donación de la empresa para saltarse del sistema de legítimas, porque es un sistema que obviamente va a tener ese error. Bien, el tema de gananciales no hay ninguna especialidad, casi paso por delante. Desde el punto de vista societario tampoco hay ninguna especialidad. Habrá que estar a lo que digan los estatutos y sí que es cierto que el régimen estatutario habitual es que en donaciones y en transmisiones mortis causa a hijos y descendientes el régimen sea libre. Pero miremoslo porque podemos tener sorpresas. Desde el punto de vista fiscal, aquí sí que hay diferencias y muy graves. La donación, esto no es un axioma jurídico, pero esto es una realidad material, la donación es más cara que la sucesión. Para empezar, por supuesto que están sujetas las donaciones al impuesto de sucesiones y donaciones. Y al igual que veíamos antes, la base imponible va a ser el valor real y su cuota tributaria va a fluctuar en función de ese tipo fijo del 1,5%, la tarifa progresiva o la endurecida que antes veíamos en cuanto a los 3 grupos del impuesto. Aquí no hay novedades. La novedad existe en cuanto al tema de la reducción. No existe ninguna reducción general de esos 400.000 euros
si donas desde el minuto 1, perdón, desde el euro 1 empiezas a pagar, y sobre todo, tampoco existe en la donación la reducción especial del 75% de las empresas. Esto es un tema puramente de política legislativa. En mi opinión no tiene ningún sentido que yo le pueda legar mortis causa a mi hijo una herencia y tenga esa bonificación, y que en cambio quiera donársela en vida y no tenga esa bonificación. Es un tema de pura política legislativa que no tiene mucho sentido, pero por supuesto está ahí y hay que tenerlo presente. Pero es más, no es esto lo más grave. Lo más grave es lo siguiente. Sí. Cuando hablas antes de los límites de 400.000 y hasta 75, ¿son los dos aplicables? Sí, o sea, los límites básicamente, si he pasado un poco rápido, perdón. Los límites, las reducciones que tenemos en el impuesto de sucesiones son dos. Una reducción general de 400.000, 16.000, 8.000, esa es general, que se aplica para todo el patrimonio. Y en segundo lugar, si luego cumples estos 4 requisitos y en el patrimonio está la empresa familiar, tienes esta reducción especial del 75%. Primero agotas la primera y respecto a la segunda, por supuesto, son las dos concurrentes. En donaciones no ocurre eso, no tienes ni una ni otra. Y donde me había quedado, que eso no es lo más grave. El donatario va a tener que pagar, pero es que el donante también va a tener que pagar. No paga por impuesto de sucesiones, pero sí paga por IRPF, porque se entiende que hay una ganancia de patrimonio por la diferencia generada entre el valor de transmisión, lo que dona, lo que decimos en la escritura que le estoy regalando a mis hijos, y el valor de adquisición. Y esto sí que tiene muchísima enjundia y exige hacer verdaderos estudios fiscales muy complicados, porque claro, hablar de la transmisión de una empresa no es decir, oye, estas acciones las compré tal, no, tienes que decir, oye, estas acciones igual están compradas o constituidas en el año 60, en el año 62 hubo una ampliación de capital, que fue liberada o no liberada, fue en parte con prima o sin prima, luego me casé, entonces ya esta siguiente parte o puede ser ganancial o puede que tenga yo un derecho de deuda frente a las sociedades gananciales. En el año 75 otra ampliación de capital. O sea, tienes que hacer todo el histórico de tu antigüedad fiscal, de tu paquete accionarial. Igual tienes, nosotros en el despacho hemos visto operaciones en las que tenías 30 campos, 30 valores de adquisiciones distintas por el hecho de transmitir una propiedad que antes tenía una persona, transmitírsela a sus 2 o 3 hijos. Con lo cual, si tienes coeficientes de antigüedad y de abatimiento, porque esos valores de adquisición son antiguos, perfecto, igual no te saldrá tan caro, pero desde luego las de los últimos años y cada vez que va pasando el tiempo, evidentemente sí que va a poder estar sujeta a esa empresa familiar. Hay una vía de escape que es parecida a la que veíamos atrás. O sea, para las donaciones no hay ninguna vía de escape, el donatario paga siempre, pero para el donante en IRPF sí hay una vía de escape. Si se cumplen estos 4 requisitos, que son parecidos, pero no idénticos a los de antes, en el donante, esa ganancia de patrimonio que supuestamente, porque es que triste gracia tiene que digas que tengo una ganancia de patrimonio, yo te regalo a ti este boli y dices, muy bien, está claro que tú tienes algo que te da a tu patrimonio, pero que hipotéticamente se produce en mi patrimonio una ganancia de patrimonio por el hecho de regalarte yo, bueno, pues es un tema obviamente academicista y ahí está, pero no tiene mucho sentido lógico. Pues bueno, para evitar eso, si son donaciones de empresas familiares y se cumplen estos requisitos, puede que en el donante quede exenta la donación. Los requisitos son parecidos, pero como digo, no idénticos. ¿Dónde están las diferencias? Por ejemplo, el transmitente, el donante, al igual que antes, tenía que haber percibido de esa empresa o estar percibiendo rentas de trabajo que constituyeran la principal fuente de sus ingresos. Pero es que además de ello tenía que tener 65 años, por eso un poco me parece muy bien lo que decía Cristina de planificar con tiempo, pero es que muchas veces la norma fiscal no te da tiempo. O sea, tienes que tener como mínimo 65 años para poder donar. Y además tienes que cesar en tus funciones. Eso que decías, que tiene todo el sentido del mundo, de que, oye, me tengo que ir, vale, me jubilo, pero sigo en el órgano de administración. Pues aquí tenemos un conflicto. Vale, sí que puedes tener funciones representativas como presidente, etcétera, pero cuidado, porque si también además de presidente del consejo eres apoderado y estás firmando documentos y tal, pues igual te cargan
la no sujeción de aquí. Segundo lugar, requisitos subjetivos son los mismos que antes. Perdón, no los mismos. Hay un matiz. Aquí tienen que ser descendientes, ascendientes o cónyuges o parejas de hecho. Los colaterales de segundo y tercer grado que antes estaban exentos, aquí no lo están. Tercera, la objetiva, esta sí que es igual. Se trata de donaciones de empresas familiares que estén bonificadas en el impuesto de la riqueza y las grandes fortunas. Y cuarto, modificación. Aquí el periodo de permanencia lo reducen un poco. En vez de 10 años, te exigen solo 5. Con lo cual, meditar muy mucho el tema de la donación, aparte de todas las implicaciones sentimentales que pueda implicar, desde luego desde el punto de vista fiscal tiene muchísima relevancia. Bien, y dicho todo lo anterior, vistas las limitaciones civiles, fiscales, etcétera, a la posibilidad de transmitir una empresa, me gustaría dedicar ahora unos minutos a hablar del protocolo familiar, como aquel instrumento idóneo, que se entiende idóneo, para articular del mejor modo posible la sucesión de una empresa familiar. A ver, vamos a desmitificar, porque tiene una terminología muy rimbombante esto de hablar de protocolos familiares, tal. A ver, un protocolo no es más que un acuerdo de socios, es un convenio, un pacto de accionistas. Lo que pasa es que se caracteriza porque esos accionistas son miembros de una familia y tienen que, además de velar por la continuidad de la empresa, por velar de que esa continuidad tras el relevo generacional que se va a producir no va a perjudicar ni a la convivencia ni a los intereses de los respectivos propietarios. Pero realmente un protocolo no es más que un acuerdo de socios. ¿Deben tener todas las empresas protocolo? No, ni mucho menos. Pero es que sí debían tener todas las empresas, sean familiares o no, unas normas de funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces la gente constituye una sociedad y los estatutos se los dan en la notaría. No tienen absolutamente ni idea de lo que están firmando. Y luego es cuando se plantean los problemas. Entonces, el tema de abordar una sucesión es un momento idóneo para abordar lo que es una regulación de un acuerdo societario, que por supuesto el tema sucesorio va a ser fundamental, pero va a estar también relacionado con toda la problemática familiar y empresarial de esa empresa. Formalmente, ¿el protocolo cómo se articula? Pues sí que es cierto que puede existir un documento matriz, protocolo familiar, pero desde luego ese documento matriz, si no se complementa con otros documentos, de poco va a valer. Por ejemplo, el protocolo puede decir cómo se tienen que hacer los testamentos, o si los hijos se tienen que casar en separación de bienes o no para adquirir acciones. Pero como luego no vaya acompañado el protocolo de esos testamentos, de esas capitulaciones matrimoniales o de esas modificaciones estatutarias, obviamente no va a servir prácticamente de nada. ¿Para qué sirve? Bueno, como ha dicho Cristina, la familia y la empresa son instituciones con intereses, si no contrapuestos, que muchas veces sí, desde luego totalmente diferentes. Entonces, el protocolo lo que trata es de equilibrar los intereses opuestos o diferentes de las empresas y de las familias. Entonces, se dice que el protocolo es un instrumento que evita la confusión. La confusión es una nota súper característica de las empresas familiares. Por ejemplo, se confunden los conceptos. Se confunde el concepto de propiedad con capacidad. Como decía Cristina, el talento no se hereda, las acciones sí. Y por el hecho de yo ser hijo de mi padre, no tengo por qué tener ni su inteligencia ni su capacidad de trabajo. Confusión de roles. Muchas veces, sobre todo en la primera generación, el fundador es socio, es a la vez administrador y a la vez es trabajador. Él tiene todo el capital, él es el primero que entra a trabajar y el último que sale. Y a nivel económico, pues poco más o menos que le da igual que percibir un sueldo más elevado como trabajador, complementado con unos dividendos más o menos elevados, o con una remuneración como consejero. Esto va a depender muchas veces de lo que le diga su asesor, fiscalmente que le conviene, etcétera, etcétera. Entonces, esta característica de la confusión, que es muy agudizada en la primera generación, en la segunda quizás sea más visible y sobre todo mucho más vislumbrada, mucho más conflictiva. ¿Por qué? Porque obviamente si hemos pasado a heredar la empresa o a suceder mi hermano y yo, mi hermano trabaja en la empresa y yo no, pero los dos somos socios al 50%, ya me preocuparé yo muy mucho de que su sueldo sea el de mercado y que el dividendo que cobremos
no tengan nada que ver con esa retribución de mercado, que no se infle su sueldo, porque realmente los temas económicos siempre están subyacentes. Entonces, el instrumento precisamente, el protocolo es un instrumento que evita toda esta confusión y intenta prevenir todos estos conflictos que naturalmente, y ahora mismo vamos a ver, pueden surgir, ¿no? Por supuesto, solemos recomendar que lo que no se puede es incurrir en el error de pensar que problemas que no están pasando en mi empresa no me van a pasar, porque la máxima nos dice, y la experiencia, que sí, que los problemas se dan y que el tránsito de generaciones produce este tipo de problemas. Y como decía al principio, lo que sí que quiero dejar claro es el tema de desmitificar el protocolo. A ver, es importantísimo que se reflexione. El trabajo previo, el verdaderamente importante a la hora de abordar una sucesión, es reflexionar. Hay que pensar de lo que se quiere hacer. Pero es que también igual de importante es, antes de constituir una sociedad, que pienses sobre la sociedad en la que te estás metiendo, con quién te estás casando. Una sociedad, según como la articules, es un matrimonio sin divorcio. Y en vez de tener un cónyuge, pues igual tienes 5. Lo lógico es que antes de meterte en una operación de constitución de una empresa, hicieras un acuerdo de socios. Pues aquí, básicamente, es lo mismo. Se trata de llevar ese acuerdo de socio al ámbito familiar y el momento, pues obviamente, es el idóneo. Digo lo de desmitificar porque lo más importante es el proceso de reflexión que conlleva. Nosotros, desde luego, ya hemos tenido alguna experiencia en la que después de llevar varios meses trabajando con gente, no se ha llegado a firmar y suscribir un protocolo. Se ha avanzado en el trabajo y se han empezado a llegar problemas. Se han vislumbrado los problemas, se han detectado y no se han alcanzado soluciones. ¿Eso es malo? Pues bueno, hombre, mejor sería haberlas resuelto, pero al menos ya se ha hablado sobre las mismas. Vale, muy rápidamente, la eficacia del protocolo. Hombre, si alguna ventaja tiene el protocolo es porque es un instrumento muy adaptable, es muy moldeable y se habla de distintos tipos de protocolos en función de lo que quieran las partes. Hay protocolos que tienen un grado mínimo de vinculación, no son más que pactos de caballeros, de buenas intenciones, que no tienen vinculación jurídica. En mi opinión, no sirven para nada, en mi opinión. Porque te quiero decir que las buenas intenciones, salvo por ese trabajo previo de reflexión, pero bueno, si hemos sido capaces de, además de hacer el trabajo de reflexión, llegar a consecuencias, como mínimo vayamos a ese grado medio, a que el protocolo tenga alcance contractual, que sea un verdadero contrato, un acuerdo de socios y que tenga vinculación jurídica al menos con los firmantes. Es un contrato y por tanto despliega obligaciones para las partes que lo firman. Ya discutiremos si con penalizaciones, si sin penalizaciones en caso de incumplimientos, pero al menos que obligue a las partes, que las pueda reclamar judicialmente al menos en caso de incumplimiento. Y por último y en tercer lugar, si se quiere dar un paso más, está lo que se llama el protocolo institucional, que es aquel cuyos efectos despliegan un grado máximo. Adquiere vinculación jurídica y no solo entre las partes, sino incluso frente a terceros, porque o bien acceden al registro mercantil o, lo que es más importante, se desarrollan con todo ese complemento de instrumentos paralelos que antes comentaba y que obviamente van a hacer que la relevancia que tenga el protocolo sea impepinable. Os pongo un ejemplo. Si hay dos hermanos que quieren regular su sucesión en favor de sus respectivos descendientes y si quieren que se establezca un sistema de restricciones de acciones internos en cada grupo, en cada estirpe, en cada grupo de hermanos, quizás lo más cómodo es que creen acciones de distinta clase o de distinta categoría, clase A y clase B, de tal forma que si los descendientes de la clase A quiere alguno de ellos transmitir, los propios hermanos de la clase A tengan derechos de adquisición preferente antes de que pasen a los de la clase B. Pues obviamente, si eso lo hemos hecho en vida, hemos modificado los estatutos y ya en nuestro testamento a nuestros hijos les damos acciones de una clase concreta, esa discusión nos la hemos ahorrado. Con lo cual, directamente las acciones ya se heredan con un matiz institucional. Bien, vamos a hablar ahora brevemente, brevemente sí, porque si no, no hay tiempo, de los principales contenidos que se pueden pactar en un protocolo. Por supuesto, toda esta batalla o batería de medidas es adaptable según los casos y según las circunstancias. Cada empresa es un mundo y cada familia muchísimo más. Algunas de ellas no tienen ningún sentido para familias pequeñas,
con pocos miembros, y otras igual pues sí que pueden despertar más o menos, ¿no? Básicamente, además de una serie de principios inspiradores donde se mencionan el decálogo normativo, la filosofía del grupo, temas relevantes a mencionar serían los siguientes. En primer lugar, temas orgánicos. Oye, hay que organizar la empresa y, como su nombre indica, hay que regular los órganos que la conllevan. Lo primero que hay que hacer es elegir cuál es el sistema de administración más adecuado, la administración social. Si hasta ahora la empresa ha sido gobernada por un administrador único, dices, oye, ¿qué alternativas mercantiles tengo? Pues puedo seguir con un administrador único, varios administradores solidarios, mancomunados o un consejo de administración, ¿eh? Desde luego, si nos vamos a la figura del consejo, lo que es impepinable es regular bien el consejo de administración. Porque, por ejemplo, la mayoría de los estatutos no regulan todos estos temas. ¿Cuántos miembros va a tener el consejo? ¿Qué tipo de consejeros va a haber? ¿Dominicales de los accionistas y complementados con profesionales independientes directivos? Establezcámoslo, ¿eh? Por ejemplo, establezcamos también regímenes de quórums o de funcionamientos y mayorías de alguna forma reforzadas para la adopción de determinados acuerdos. Pongamos nombre y apellidos a los acuerdos. La ley de sociedades de capital establece una serie de quórums que la gente no tiene ni idea de cuáles son y dices, oye, esto se adecua a mi composición del capital, pero si hay 3 hermanos, entonces, ¿qué sentido tiene decir más de 1/3, más de 1/2, de 2/3 si al final todo es por unanimidad? No sé, veamos un poco cuál es la composición y pensemos y démosle una vuelta a este tema, ¿eh? Y luego, además de esos órganos societarios, que obviamente habrá que regular, están las posibilidades un poco pues, más academicistas que mencionaba Cristina o ponía en sus transparencias, que si analizar la figura de un consejo de familia, una asamblea o junta de familia, comisiones especiales, etcétera, ¿eh? A ver, yo por nuestra experiencia y teniendo en cuenta lo que ocurre en Guipúzcoa, somos bastante poco partidarios de ir creando órganos y órganos y órganos, porque al final la gente no sabe dónde se mueve. Yo creo que lo mejor es hacer un órgano, regular correctamente un consejo de administración de una sociedad holding, que se le atribuyan facultades, además de las estrictamente societarias, una serie de visiones familiares, pero realmente huyamos de la organitis y sobre todo los rigideces y formalidades porque desde luego no nos van a servir de nada. Relacionado con este tema, importantísimo, regular en el protocolo sistemas o políticas de información, ¿eh? Lo que más preocupa a la gente que sucede en la propiedad, pero no en la gestión de una empresa, es la desinformación que tiene de la misma. Por eso mucha gente quiere estar en el día a día y tener, lo que se dice, tener pie en la empresa, que al menos alguno de mis hijos entre a trabajar ahí, porque ese día a día igual te permite estar informado de cosas que si no, pues no lo estás, ¿no? En mi opinión es un error. Lo que hay que establecer es un buen sistema de información. Ni mucho ni poco, porque la mejor forma de desinformar es empezar a mandar toda la documentación, que al final no sirve de nada. Lo que hay que establecer es cuáles son los mínimos que tendría que tener cualquier consejero o cualquier miembro de una familia destacado para que sepa cómo va evolucionando la familia en el día a día. Materia laboral, por supuestísimo. Cómo se regula la entrada, la retribución sobre todo, o la promoción interna de los miembros de una familia. A ver, aquí fórmulas hay infinitas. Y todas son buenas. Habrá que ver para qué empresas. Hay empresas que dicen no entra nadie, como mecanismo higiénico absoluto, y les funciona. Y otras empresas que dicen no, oye, yo quiero que alguien esté a pie de tierra, y establecen un mecanismo de que un familiar por hijos. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues sinceramente depende de cada familia. Lo importante es que las normas que se establezcan sean claras, ¿eh? Y por supuesto un tema importante es el tema de la motivación y retención del personal clave. Totalmente de acuerdo con lo que decía Cristina, de eso que es muy importante que la gente tenga experiencia afuera. Oye, pero si tenemos gente buena en casa, motivémosla, ¿eh? Bien, sistemas de dirección de empresas, como habla un poco Cristina, pues obviamente esto habrá que regularlo en el protocolo. ¿Quién queremos que gobierne la empresa o que la dirija, quien esté en el equipo directivo? El talento, desde luego, está clarísimo que no se hereda. Temas relativos a transmisión de acciones o participaciones. Por supuesto que en el protocolo tenemos que designar el sistema básico, que luego completaremos en estatutos, de qué hacer en caso de permutas, de compraventas, de herencias, de legados, de embargos. Tenemos que regularlo.
veamos cuál es nuestro caso particular concreto, qué peligros acechan a nuestra familia, y establezcamos, por supuesto, mecanismos que blinden a nuestra familia. Pues obviamente que eviten situaciones de embargos, derechos de adquisición preferente, exigir, en muchos casos exige las capitulaciones matrimoniales para evitar el carácter ganancial de esas acciones en casos de separaciones o divorcios. Habrá que verlo caso por caso. Otro tema, sistemas de actuación conjunta de familias propietarias. Es muy importante determinar cómo queremos que en el futuro sea esa familia. Bueno, antes no os lo he dicho, pero a veces se habla de protocolo familiar como el que afecta a una única familia, pero claro, dentro de todas esas encuestas que antes comentaba Cristina, los datos muchas veces son erróneos porque dices, bueno, una empresa en la que hay dos socios que suceden sus generaciones no son familias por el hecho de que sean dos familias, pues no sé, igual realmente los problemas que concurren una y otras son exactamente los mismos que en una empresa familiar pura. Por eso, desde un punto de vista terminológico, hay gente que prefiere hablar de protocolos empresariales, cuando existe más de una familia propietaria, más que protocolos familiares. Entonces, en este contexto se encuadran los sistemas de actuación conjunta de las familias propietarias. Tenemos que decidir qué modelo de actuación ante las juntas generales queremos que tengan las personas. ¿Qué es más importante? ¿Las personas o las estirpes de personas? Que si hay que hacer una votación sobre un tema trascendental, si se vende o no se vende la joya de la corona, ¿qué es más importante? ¿Que se vote por separados por familias o que todos los miembros, sean primos unos y otros, se metan en un saco común y cada uno pues decida, ¿no? Pues obviamente en función de lo que decidamos, si lo que decidimos es que queremos cerrar por grupúsculos la empresa, podemos crear sociedades holding familiares o categorías o clases de acciones o participaciones, como antes os comentaba, establecer pactos de sindicación, etcétera, etcétera. Tema importantísimo, dividendos. Por supuesto que hay que hablar de este tema. En los estatutos es raro, el estatuto de una sociedad, sí los hay, pero es raro en el que se mojen abiertamente y se establezca un sistema de retribución. En los protocolos debiera haber un sistema de retribución del capital, y lo lógico es establecer un sistema de retribución con un dividendo mínimo salvo acuerdo mayoritario, por supuesto estableciendo una fórmula concreta de dónde va a salir esa retribución, cuándo se va a repartir. Pues cuando los fondos propios y la situación de tesorería de la empresa alcancen las siguientes magnitudes, y que se relea esto cada X años y se adapte a las circunstancias concretas. Además del dividendo, pues hay otras formas, obviamente, pues sistemas de autocartera, reducciones de capital, bueno, muchas cosas se pueden regular. Bien, políticas de financiación a miembros de la familia como proyectos autónomos, también se suele incluir. Nosotros en nuestra experiencia, por ejemplo, nunca hemos llegado a cerrar un acuerdo que conceda este tipo de ayudas. Yo creo que ya eso es un tema más que familiar y empresarial, es absolutamente personal de una persona, pero bueno. Política de inversiones futuras, política de liquidez, esto sí es importante. Cuando hablamos de liquidez no hablamos de términos monetarios, sino de liquidación de la empresa. ¿Cómo voy a poder yo salir de mi empresa? Estamos hablando de una empresa familiar, que no cotiza en bolsa, que no me viene a mí el tercero y me va a comprar mi 10%. Si no queremos crear conflictos, articulemos algunos sistemas de liquidez, creemos reservas o bolsines, que puedan ir adquiriendo. Obviamente, si solo en una empresa hay 3 personas, no podemos darle a una persona una tercera parte de lo que pide, porque la empresa se nos viene abajo. Pero si es una empresa que está en segunda generación o que es lo que llamaba Cristina un consorcio de primos, que ya hay 30 personas, pues oye, igual sí que interesa que cada X tiempo se vaya reduciendo el número de socios, O los derechos de acompañamiento y arrastre, Como su nombre indica, el derecho de acompañamiento es un derecho de la minoría que, en caso de que un socio mayoritario que tiene un 51%, pongamos el caso, quiere vender a un tercero, la minoría pueda acompañarle en esa venta y que ese mayoritario no pueda vender su parte sin que le acompañen los demás. O un derecho complementario, el derecho de arrastro. Este es un derecho más bien pensado en el mayoritario, que tiene el 51%, pero el tercer comprador le exige comprar el 100%. Pues en virtud de este derecho, si se pacta, se le permite arrastrar a la minoría para que venda con él. O, por ejemplo, muy importante también, políticas de prevención y solución de conflictos. Lo más importante, nosotros solemos recomendar que, hablando mal y pronto, la mierda se barra en casa. Entonces, lo más importante es que se evite que el conflicto
esté en las sociedades productivas. Por tanto, si no está montada la estructura, en la medida de lo posible, que el capital se articule a través de sociedades de cartera, sociedades holding, y que al menos no transfundan los conflictos familiares a las empresas de abajo. Para solucionar conflictos cuando la situación está enquistada, muchas veces se articulan mecanismos de opciones o compromisos de venta y compra. Aquel de las partes que da más se obliga a comprar o se obliga a vender a la contraria. Sistemas de exclusión de socios, sistemas de arbitraje. Bueno, obviamente, como os digo, se puede ventilar un mundo de materias en sede de protocolo familiar. Como os decía, muchas de estas implican para empresas vuestras igual matar moscas a cañonazos, pero algunas de ellas por supuesto que son útiles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría concluir mi tema con una serie de recomendaciones muy prácticas a modo de resumen, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, conozcamos bien nuestras limitaciones testamentarias, porque por mucho que queramos dejar nuestra empresa a un hijo creyendo que es el mejor, igual no vamos a poderlo hacer jurídicamente. Con lo cual, en primer lugar, sepamos inmediatamente cuál es nuestra situación. En segundo lugar, meditar mucho acerca de la elección del sucesor, toda esa fase de reflexión previa a que se ha referido Cristina. Lo pongo con mayúsculas. Hablemos abiertamente del tema. Es un tema que a determinada gente le da mucho apego a hablar sobre el mismo. Muchas veces es por un miedo a la muerte o simplemente por un miedo a no querer escuchar de sus hijos cosas que no quieren escuchar. Pero eso realmente es hacer el avestruz. Entonces hay que hablar abiertamente sobre el tema y a calzón quitado. Meditarlo a conciencia y luego decir, oye, ¿he elegido mi sucesor o no lo he elegido? Si lo he elegido, perfecto, ya hay mecanismos para articular de la mejor forma posible la elección de ese sucesor. Si no queremos hacer una donación en vida, podemos emplear en nuestro testamento la figura del legado. El legado, a diferencia del heredero, el legado es un destinatario de un bien concreto y determinado. Claro, si yo en mi testamento simplemente digo, instituyo herederos por partes iguales a mis hijos A, B y C, cuando yo me muera, la pelea va a estar entre ellos a ver cómo se reparten el botín. Si yo en cambio en mi testamento ya digo, oye, instituyo herederos a mis hijos A, B y C, pero además a A le lego la propiedad de la empresa, a B le lego tales bienes y a C tal, al menos he hecho algo. Es lo que se suele llamar un testamento particional. El propio testador hace las veces de partidor y ya hace esa distribución de la herencia. El problema, obviamente, que vosotros fácilmente podréis intuir, es que hay que ser muy puntuales a la hora de actualizar los testamentos, porque si yo hago un testamento ahora en el 2014 y me muero en el 2040, o puede que bienes que ya haya mencionado no los tenga o tenga otros muchos, o que desde luego las valoraciones de unos y otros pues no se estén. No os digo que todos los años estéis actualizando el testamento, pero que si os decantáis por una futura de esta, al menos lo leáis una vez al año. Tercer punto a tener en cuenta. Hemos elegido al sucesor, porque creemos que realmente lo tenemos en nuestra familia. Pero casi tan importante como lo anterior es decidir si queremos igualar económicamente a ese sucesor o desigualarlo respecto a los demás. Porque una cosa es que yo considere que mi hijo A es el más capaz de gobernar la empresa y otra cosa es que diga, pero a los tres les quiero por igual y lo último que quiero es desigualarles económicamente porque sé que eso va a hacer daño. Entonces la recomendación ahí, desde luego, sería conocer el verdadero valor de la empresa, y articulemos los mecanismos de valoración que queramos. Nosotros sí tenemos experiencia en protocolos de gente que una vez al año, coincidiendo con la aprobación de las cuentas, tienen una regla, una fórmula establecida para lo que es la valoración de su empresa y después de aprobar las cuentas dicen, oye, y a 31 de diciembre del año tal, el valor de la empresa a efectos del protocolo es de tanto. Les sirve, por ejemplo, para regular su salida bolsín, playas pequeñas o lo que fuera. Y al menos les sirve al sucesor para tener una idea, que podrá estar inflada o desinflada, pero al menos tener una idea de lo que pueda haber. Y si algún padre no quiere desigualar a los hijos, pues obviamente pues de alguna forma tendrá que reestructurar su patrimonio para conseguir que no se consiga esa desigualación. En vida tendrá que constituir sociedades holding, separar los inmuebles, hacer lo que tenga que hacer para evitar, ¿no? Bien, de esa segunda reflexión se deduce que pueda desigualar o que no quiera desigualar. Si quiere desigualar, la recomendación es clara, que se moje
y que en el testamento emplee la figura del tercio de mejora aquí en Guipúzcoa y de la parte de libre disposición, porque si no lo hace, seguro que ese testamento va a generar problemas y tensiones el día de mañana. Y si no quiere desigualarlo, lo que acabo de decir, bueno, pues opciones tiene muchas. Por ejemplo, puede pensar entre desmembrar el usufructo y la nuda propiedad. Oye, que los derechos de voto vayan a un hijo, pero los derechos económicos no. Puede crear acciones o participaciones con carácter privilegiado, con voto reforzado en favor del sucesor, pero con dividendo privilegiado en favor del resto. Puede articular que se compense equitativamente esa sucesión en la empresa a cargo del causante. Como decía antes, oye, otros legados, o que reestructure en vida, esto sería lo idóneo, su patrimonio para que las partes de los hijos sean iguales. Incluso puede articular, lo pongo ahí entre interrogantes, que la composición equitativa se haga con cargo al propio sucesor, lo cual pues es un regalo envenenado y que realmente va a generar muchas más tensiones de las alegrías que puede generar, ¿no? Otra recomendación: coordinemos adecuadamente la sucesión de la empresa con el cónyuge. El cónyuge no empresario es el gran olvidado de esta historia, y aparte de que está muy mal tratado en el Código Civil, si está casado en gananciales al menos se lleva su mitad, pero sus derechos legitimarios, acordaros que se restringen al usufructo de un tercio, de mejora, en el caso de que ocurra con descendientes, con lo cual recordemos cuáles son sus derechos y si queremos mejorarlo, oye, pues articulemos el tema bueno, oye, pues dejarle la parte de libre disposición, hablemos de esa cautela socini que mencionábamos, sobre todo oigámosle a ver qué es lo que quiere, cuáles son sus inquietudes, cuáles van a ser sus necesidades económicas y cuál es su opinión que tienen acerca de la elección del sucesor que antes hemos comentado. Y ya para acabar, por supuesto, si nos vamos a lanzar a la figura de las donaciones en vida, meditémosla detenidamente y sobre todo analizando las implicaciones fiscales. Y si tenemos ganas de invertir mucho tiempo, ganas y recursos en negociar todo esto, pues metámonos, embarquémonos en la posible suscripción de un procedimiento de negocio familiar. Y precisamente